Vamos a estar en 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al verso 11, vamos a estar allí todos. Yo espero que usted haya venido con toda disposición de recibir la palabra de Dios, amén. Hoy vamos a hablar de el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Siéntese, tenga la amabilidad. El Dios de toda consolación. Amén. Hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, Jesús quiere ser muy honesto con sus oyentes. Jesús quiere ser sensato y transparente con sus seguidores, con sus discípulos. Jesús les dice: en el mundo tendréis aflicción. Jesús advierte a sus discípulos del porvenir. Van a sufrir la aflicción, van a enfrentar la persecución, van a ser dispersos, van a saber qué se siente perder. Eso es aterrador si creemos que esto es un cuento de hadas o una fantasía en la vida. Pero Jesús no se esfuerza en querer engañar a sus discípulos prometiéndoles cosas que no son ciertas. Jesús no se esfuerza en pretender que será evitado estas circunstancias en la vida del creyente. Él dice con toda certeza: estas cosas os he dicho. En el mundo tendréis aflicción. Pero la única palabra que Jesús suelta para consolarlos de esta aflicción, que creo que es más que suficiente, es la expresión: confíen. En mí tendrán paz. Aunque es verdad que en el mundo habrá aflicción, también es verdad que Él se ha ofrecido como consuelo en esa aflicción. ¿Cuántos aquí llegamos con una vida llena de dolor, con heridas que no sanaban, con heridas que mantenían abiertas, y en Él pudimos encontrar a un buen consolador, a uno que sanó nuestro corazón y sanó nuestras heridas y nos tomó rotos de donde veníamos y nos reparó pedazo por pedazo, hermanos? Bendito es el Señor Jesús. Pero Jesús quiere preparar al que oye, al creyente, para que pueda soportar la realidad de la vida, la realidad de la existencia del hombre. Y es que nuestra realidad es que estamos rodeados de dolor. Sale a la calle y la gente está sufriendo. Hay calamidad todos los días. Este territorio ha sido marcado por el sufrimiento.
El mundo ayer está en zozobra. Hay gente llorando, hay gente asustada, hay gente temerosa, hay gente desesperada, hay gente sin esperanza. Estas circunstancias no son lo que uno anhela vivir en el día. Yo no creo que usted se haya levantado hoy diciendo, voy a sufrir hoy. Hoy voy a sufrir como nunca en la vida. No creo que usted tenga esos anhelos, ¿no? Usted lo que pide es, Señor, guárdame, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, sana esto, quítame aquello. Por lo menos no intentamos buscar esas cosas. La gente no sufre por voluntad. Sufre porque la vida es difícil, las circunstancias son difíciles. Y también en algún momento, a causa del pecado, provocamos mucho sufrimiento. Entonces nosotros reflexionamos ante esa verdad y comenzamos a crear unos mecanismos para defendernos. La gente busca el alcohol para no pensar en lo que le hace dolor. Por eso cuando se embriagan terminan volcados en llanto. Yo me acuerdo de mi hermano una vez que me tocó ir a buscarlo a la cantina y solo se colgó en mi brazo y desahogó todo lo que le cargaba encima. Tristezas del pasado, problemas, dolores, traiciones, llanto. Y por eso ve que empieza a llorar esa gente. Buscan muchas formas para evitar no enfrentarse a esa verdad y a esa realidad. Pero lo cierto, mi estimado hermano que está esta mañana aquí, es que los seres humanos sufren, creyentes y no creyentes. ¿Alguno aquí ha venido aquejado de algún dolor? ¿Alguno aquí ha venido aquejado de alguna traición o de una decepción o de un sentimiento de sentirse defraudado? ¿Alguno aquí se siente desanimado porque otra persona quizás no hizo lo que esperaba que hiciera? Y esa es la realidad del ser humano, sufre. Y sufrimos porque estamos expuestos. Somos personas frágiles, vulnerables. Somos personas expuestas a una realidad que no nos va a tener escatimación. Si hoy inicia una guerra mundial, todos sufren, creyentes y no creyentes. No hay excepción. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Es lo que vamos a tratar de resolver hoy en la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo, para las palabras de Jesús, para el apóstol Pedro, cuando hablan de sufrimiento, no están hablando de aquello que acompaña la vida de manera inevitable. O sea, este sufrimiento que viene por naturaleza en la vida no es del que están hablando los escritores de la Biblia ni el mismo Jesús. Pues ante estas circunstancias naturales, Dios ha prometido fortaleza y acompañamiento. No temas, yo estoy contigo. Yo soy el Dios que te esfuerzo. Yo soy el Dios que te aliento. Dice la palabra que Él es el que da fuerza al cansado. Dice la palabra que Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice la palabra que Él es el que nos sustenta con la diestra de su justicia. Él es provisión al hambriento. Él es sanidad al enfermo. Él es refugio al afligido. O sea, Dios tiene una respuesta para esas aflicciones naturales de la vida. Él nos ha sanado. Él nos ha guardado. Él ha sido guía. Él ha sido refugio. Él ha sido nuestra salvación. Y no estoy hablando del alma, sino nos ha salvado de peligros. Nos ha salvado de mano de los enemigos. Nos ha salvado de la maldad misma del mundo. Hermanos, Dios tiene una respuesta para las necesidades o las aflicciones naturales de la vida. Pero hay un sufrimiento que no viene causado por la naturaleza de la vida, sino de otro tipo. Mateo capítulo 5, verso 4 dice: dichosos. Nosotros queremos evitar aquello de lo que el maestro dice, qué dichosos son.
Santiago dice, considérense dichosos. El creyente no puede pretender evitar las cosas de lo que la Biblia nos dice que debemos considerarnos dichosos o bienaventurados en su versión más tradicional. Dichosos los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Oiga, hermano, disfrutar el consuelo de Dios es una de las experiencias más apacibles, sanadoras, especiales que el ser humano pueda tener en el mundo. Jesús está diciendo, cuán bendecido es el que llora. Cuán bendecido es el que sufre, pues va a experimentar un tipo de consolación que no es igual a la consolación del que está enfermo, que no es igual a la consolación del que está afligido por circunstancias de la vida. Tuvimos un caso hace unos días con el tema de las inundaciones. Hay gente sufriendo allí y Dios es aliento y fuerza para estos hermanos y para todo aquel que lo ve a Él como su refugio. Pero este consuelo no es a ese tipo de llanto. Jesús está hablándole a un pueblo que está siendo oprimido. Jesús está hablándole a unos discípulos que están siendo coactados en su expresión de fe. Jesús está diciéndole a estos que lloran por una necesidad muy puntual. ¿Cuál es esa necesidad? Es la necesidad de reconocer la gran necesidad que tenemos del Señor. Podemos decir que Dios promete consuelo, Dios promete acompañar y Dios promete respuesta a los que reconocen su gran necesidad espiritual de un Dios real, un Dios vivo, un Dios santo, y por causa de esa necesidad lloran de día y de noche. Ah, cuánto anhela mi alma y aún ardientemente desea mi corazón estar en tu presencia, oh Dios. El creyente que viene a la iglesia y llora, no llora porque no tiene dinero, no llora porque le falta comida, no. Hay una necesidad que supera el dinero, hay una necesidad que supera la comida, hay una necesidad que supera la paz política, hay una necesidad profunda de Dios. Yo necesito a Dios, yo necesito que sea mi refugio, yo necesito que sea mi esperanza, yo necesito que sea mi pronto auxilio en la tribulación. Hay un llanto, hermano, del cual Dios no hace caso omiso. Es un Dios que está presto a responder a los que lloran diciendo: te necesitamos, oh Dios, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu espíritu, necesitamos que tú estés con nosotros, oh Dios eterno. Hermanos, no es sentimiento de culpa, no, es un sentimiento de necesidad verdadera. Lloramos por causa de su reino. Lloramos por ver la necesidad del mundo. Lloramos por causa de su santidad, porque cuánto anhelaríamos mantenernos santos todos los días. Pero entorpecemos una y otra vez, y aún así Él nos santifica en su presencia. Entonces Jesús les dice a los creyentes, a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Pero Jesús no les está hablando del mundo físico. Él está hablando de aquel sistema opuesto a Dios. Es el mundo que está planeando todo para que nosotros no podamos seguir. Es el mundo que está creando toda una artimaña para que usted no vuelva, para que usted quite la mirada de Él. Ese mundo cada vez gana más terreno. Hoy tenemos a los jóvenes embebidos en sus teléfonos. Dios quisiera que fuera viendo predicaciones, pero no están ahí. Están distraídos. Ni siquiera necesitan estar pecando. Con el hecho de que estén distraídos es suficiente. Porque si están distraídos no podrán ver, no podrán oír, no podrán entender el llamado de Dios.
perderán ministerios, perderán llamamientos, porque no están atentos. Si oyeres hoy su voz, ¿por qué no escuchan la voz de Dios muchos jóvenes? Porque están distraídos. Ese mundo produce aflicción. Las tasas de ansiedad crecen, las tasas de depresión crecen, las tasas de deserción crecen. ¿Sabe por qué? Porque este mundo aflige, porque este mundo provoca tristeza y dolor. Pero no el mundo físico, ese mundo espiritual que ata a la gente en el pecado. Ese mundo espiritual que no deja que el hombre vea con claridad a Dios. Estamos hablando de estructuras, estamos hablando de valores, estamos hablando de poderes reales que están bajo las tinieblas. Estamos hablando que hay toda una artimaña para que el creyente se pierda. Hermano, usted tiene un enemigo peligroso. Usted tiene a alguien de verdad que tiene que tener mucho cuidado, porque no quiere jugar con usted, no quiere simplemente enredarlo, quiere destruirlo, quiere oprimirlo hasta lo más bajo. Y esta aflicción es una realidad constante cuando se encuentra con la verdad de Dios. Produce un golpe, como si dos carros se chocaran de frente, porque la verdad de Dios es contraria a la oscuridad de la maldad. Hermanos, tenemos que enfrentarnos a políticas que cada vez nos están cerrando y nos están acorralando. Quizás aquí en Colombia no lo vivimos tanto, pero en países del primer mundo ya no puedes ir a hacer cultos de barrio. Ya no puedes ni siquiera orar en tu mente. Hace poco hubo una noticia de una mujer que fue llevada presa porque estaba frente a un hospital donde se practicaba el aborto y estaba ahí parada. Y la llevaron presa porque estaba orando. No estaba gritando, no estaba hablando, estaba orando en su mente en la esquina del hospital y fue detenida por los oficiales. En España no se puede con facilidad ir a las calles a predicar. El hermano decía hace un momento que una chica fue capturada por tener una Biblia. Hermanos, hay países donde poseer una Biblia es ilegal y tiene incluso cárcel. En China solo se pueden tener iglesias si éstas cumplen una participación hacia el partido que gobierna el país. Si dejan publicidad del partido en sus cultos y si hacen honores a sus presidentes. Nosotros la tenemos muy sencillo, pero no crean que todo el tiempo será de la misma manera. Es porque hay una batalla en el gobierno para leyes y estos están de acuerdo. Gracias a Dios por los que todavía se enfrentan a aquellas leyes que nos quieren silenciar. Pero cada vez las tinieblas cobran más territorio. Y está garantizado que en algún punto ya no serán tan amables cuando nosotros nos convirtamos en gente de verdad incómoda. ¿Y por qué el cristianismo es tan incómodo? ¿Por qué no es así con el Islam? ¿Por qué no es así con otro tipo de confesión de fe? ¿Por qué es con el cristianismo? Porque el cristianismo es el único que se pone enfrente al hombre y le dice: estás totalmente perdido y necesitas a Dios para que todo sea distinto. El cristianismo es el único que no se sienta a negociar con lo que está mal, porque está aferrado a la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos dicen que el sufrimiento es un elemento que cumple un propósito dentro de la vida cristiana. Pablo nos va a decir que es en el sufrimiento donde experimentamos a Dios. Hermano, es en el sufrimiento donde usted tiene esas oraciones que usted no cambiaría por nada. Es en el sufrimiento donde usted deja la superficialidad de palabras
y abre el corazón de verdad. Es en el sufrimiento donde usted se vuelve vulnerable a Dios. ¿Por qué cree que la mayoría de gente que se convierte después de haber ido a lo más bajo de su vida? Porque ahí se dieron cuenta que estaban totalmente solos, perdidos, en necesidad, y simplemente dejaron que la verdad saliera a la luz. Y la verdad es que necesitaban tanto de algo que no lo encontraron en ninguna otra parte y solamente estaba en Dios. Hermanos, es ahí cuando algo nos agobia, que venimos sin tanto protocolo delante de Dios y solo anhelamos poner nuestra cabeza en el suelo y sentir a un Dios que pone su mano sobre nosotros. Es ahí donde experimentamos el anhelo de querer escuchar su voz y decir: cuánto anhelo que hoy hables conmigo porque tengo tanta necesidad. El apóstol Pedro nos dice que el sufrimiento es lo que prueba nuestra fe. El sufrimiento es lo que pone a prueba nuestra fe. Al final, ¿de qué se trata nuestra fe? ¿Cómo sabes tú que tu fe es sólida? ¿Cómo sabes tú que tu fe está firme? ¿Cómo sabes tú que algo puede resistir? Cuando se hacen puentes, hermanos, antes de entregar la obra, antes de que se abra vía, viene un equipo de auditores que prueban ese puente. Le hacen pruebas sísmicas, le hacen pruebas de peso. Y si ese puente no logra resistir, pues significa que no estaba bien construido. No recuerdo el nombre, pero hay una historia de un dictador que para poder probar los puentes colocaba a los arquitectos y a los ingenieros debajo del puente. Pues ellos fueron los que los construyeron, deben estar seguros de lo que hicieron, ¿no? Y luego le colocaba todas las pruebas arriba. Si les quedaba mal, pues ya pagarían el precio de su error. Si les quedaba bien, pues tenían vida para contarlo. ¿Cómo sabes que tu fe está fundamentada en lo verdadero? Tu fe será puesta a prueba. Porque ¿dónde conoces la confianza en Dios sino cuando no tienes en dónde confiar, hermano? Hay gente que puede decir: yo confío en Dios cuando tiene los recursos. Así es muy fácil. Hay gente que dice: yo confío en Dios cuando la salud está en su prime, está en su máximo, no le duele nada. Tiene vida, puede saltar, brincar, correr, aguantar lo que sea. Hay gente que dice: yo confío en Dios cuando todo le está saliendo de maravilla. Bueno, esa es la versión gratis. Esa es la versión fácil. La verdadera confianza en Dios es probada cuando levantas tu mirada y no ves nada. Aunque en la vid no haya, aunque en el corral no haya, aunque le pido y no responda, Habacuc dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Hermano, su fe será puesta a prueba cuando pida a Dios y Dios parece que no le responde. Cuando parece que los enemigos han ganado terreno. Cuando parece que el enemigo ha tenido ventaja. Pero en medio de eso, hermanos, va a emerger una fe que no está fundamentada en lo que pasa. No está fundamentada en las respuestas de Dios. Está fundamentada en lo que Él es. Hermanos, Él es nuestro auxilio. Hermanos, Él es nuestro Salvador. Hermano, Él es Dios que merece que toda la tierra exalte a su nombre. Él es Dios que merece que todo lo creado le alabe y le exalte.
Usted necesita saber qué tipo de fe tiene. Si su fe aguanta la prueba, créame que nada lo va a poder apartar de él. Ni la vida, ni la muerte. Porque hay creyentes que cuando se trata de la vida y la muerte, hombre, eso cambia las cosas. Pero Pablo dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El dolor y el sufrimiento revela si nuestra fe es genuina o es falsa. Hay gente que está buscando a Dios por beneficio solamente. Hay gente que seguía a Jesús porque daba comida cada vez que tocaba una canasta. Hay gente que busca a Jesús porque cada vez que andaba por ahí siempre había un sanado, un resucitado. Si de pronto y me toque a mí, algo me puede tocar de lo que den. Pero hay gente que se volcó a Jesús sabiendo que era lo único que podía brindarles esperanza. Pan y peces, a mí no me importan los panes y los peces. A mí me importa Cristo. Hermanos, las pruebas son como una especie de purificador. Son como ese filtro para que usted sepa en qué debe trabajar. Pedro nos va a decir que no hay ningún honor en sufrir a causa de nuestros propios errores. Entonces hay gente que está sufriendo porque se están buscando su propio sufrimiento. Pedro dice, ninguno sufra por mentiroso, ahí no hay honor. Ninguno sufra por ladrón, ahí no hay honor. Ninguno sufra por estas cosas, ahí no hay honor. Pedro nos dice que hay un honor enorme por sufrir a causa del evangelio. Mire, primera de Pedro capítulo 2 nos dice el apóstol: el verso 19 al verso 21 dice: porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Ahí no hay ningún mérito. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Hermano, que sea hallado usted una persona firme, una persona intachable delante de Dios, para que Dios lo elogie. No nosotros, hermano. Aquí le podemos dar una placa, aquí le podemos dar medallita, aquí lo podemos poner en el cuadro de honor. Eso no vale nada. Pedro está diciendo para que Dios te elogie. Oiga, hermano, el digno de alabanza te va a elogiar. El que recibe adoración y exaltación de todo lo que usted se pueda imaginar, va a parar la alabanza que recibe y va a elogiarte. Oh, hermano, eso vale más que millones y millones de alabanzas que cualquier otra persona te pueda dar. Pedro dice, Él te va a elogiar si sufres por mantenerte fiel y firme en lo que Él es. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplos para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, dice la palabra de Dios. El capítulo 4, el verso 15, dice la palabra del Señor, hermanos: que ninguno tenga que sufrir por asesino,
ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence. A mí no me da pena, hermanos. No se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Pablo dice: he sido honrado por llevar en mis manos las marcas de Cristo. No es una pena, no es una vergüenza. No. Es el mayor honor que puedo tener, que me considere digno de su sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque los que sufren con Él también serán consolados por Él. Hermanos, el Dios de toda consolación, el Dios de toda consolación nos consolará. Pedro no interpreta el dolor como un castigo. Para el creyente fiel, el dolor no es un castigo, es una participación en los sufrimientos de Cristo. No sufrimos como Cristo. No es una comparación. Pedro está diciendo que realmente estamos participando de los sufrimientos de Cristo. O sea que todo lo que hagan contra el creyente fiel y verdadero, lo están haciendo al mismo Cristo. Y por eso hay gloria en este sufrimiento, porque no es un sufrimiento sin propósito. No es un sufrimiento por la naturaleza de la vida. Es un sufrimiento que cumple propósito divino, hermanos. Es un sufrimiento que vino en redención. Es un sufrimiento que vino en salvación. Primera de Pedro capítulo 4 verso 13 dice la palabra del Señor: al contrario, alégrense. ¿Qué deben hacer? Oiga, pero esos cristianos son locos. ¿Quién se alegra? Hermanos, seamos honestos. ¿Quién se alegra? Y este hombre me está diciendo que me alegre. ¿No le parece eso muy contradictorio? Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Escuche. Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Dios. Este sufrimiento no es en vano. Hermanos, lo que sufrimos por esperar en Él no es en vano. Porque cuando sea revelada la gloria de Cristo, será nuestro más alto gozo y será nuestro más alto galardón. Y entonces dará a cada uno conforme han creído. Entonces galardonará a los que han esperado. El que persevere hasta el fin, este podrá ser salvo. Este verá la gloria de Dios. ¡Dichosos! ¡Dichosos! A ustedes si los insultan por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Hermanos, si alguien lo insulta por Cristo, es porque usted está haciendo bien su trabajo de ser ejemplo. Es porque usted está haciendo bien en dar testimonio de la verdad que es incambiable. Hermanos, si alguien le dice: ay no, pero es que usted es cristiano, qué pereza. Hermano, siéntase dichoso, porque significa que usted está haciendo lo que debe hacer. Y es que el mundo vea a Cristo a través de usted. Y el mundo aborrece tanto a Cristo que lo aborrece a usted. No lo aborrece a usted, lo aborrece a Cristo y lo ven en usted y por eso van contra usted. Y eso es una gloria incomparable, porque he podido ser reflejo de Él. Y no estamos siendo reflejos de un hombre mortal, no, estamos siendo reflejo de la misma gloria de Dios. Estamos siendo reflejo de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Si alguien está sufriendo por una enfermedad, yo solo pido que Dios le fortalezca la fe. Si Dios quiere sanarlo, lo puede hacer. Y si no, no es una obligación, no es un contrato. Dios no tiene que hacerlo. Entienda que lo que Él hace, lo hace por soberanía. Pero cuando se trata de aquellos que sufren por ser cristianos, entonces aquí no hay otra interpretación sino entender que la respuesta inmediata de Dios será consolar a aquellos que padecen por su causa. Hermanos, porque una cosa es padecer por causa nuestra y otra cosa es padecer por causa de Él. Él no es injusto, no lo es. Él no envió a sus hijos para que fueran víctimas o carne de cañón en el mundo. No. Este Dios es un buen padre, dice Jesús, que es como una gallina que protege bajo las alas a sus hijos. El día que Dios salga a cobrar la cuenta de aquellos que oprimieron a su pueblo, aquellos que se burlaron de su pueblo, aquellos que rechazaron a su pueblo, ese día será como una gallina que defiende a sus polluelos. Hermano, yo no vivo como un hijo huérfano. Yo tengo quien vele por mí. Vamos a sufrir, claro, sí. Pero yo tengo quien vele por mí. Yo tengo quien da respuesta de mí. Hermanos, el verso 4 y el verso 7 de Corintios, que fue el texto que leímos, dice que este sufrimiento al final tiene un propósito. Este propósito es que seamos consolados, pero este consuelo es para que podamos consolar a otros. Hermano, el que ha recibido respuesta de las oraciones, consuele al que hoy necesita una respuesta de Dios. Al que Dios ha cuidado, consuele al que hoy necesita del cuidado de Dios. Porque usted ha experimentado eso, hermano. Aliéntense unos a otros. Consuelen unos a otros, porque hemos recibido de Él consolación. Hermano, nuestra experiencia de dolor nos va a permitir crear una comunión más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo el dolor del otro, porque yo también lo he padecido. Y por eso el apóstol Pablo dice, somos consolados para que por medio de esta consolación yo pueda consolarlos a ustedes. Y consolar no es, eso no es nada, a mí me pasó algo, pero eso no es consolar. Usted se aflige es por nada, no, eso no es consolar. No es comparar mi experiencia con la de otro. Es entender que ese que está en la situación está anhelando que Dios aparezca para ser refugio. Y quizás lo único que Dios le dará es tu compañía. ¿Sí me hago entender? Quizás lo único que Dios le enviará a ese que está sufriendo son tus palabras. No crea que le va a sonar una voz de la nada, no. Usted puede convertirse en el instrumento de Dios para consolar al que sufre. Pero necesita experimentar el consuelo de este Dios. El verso 8 y el verso 10 nos hace saber que el sufrimiento del que nos habla la Escritura es para que tengamos claro una cosa: no somos autosuficientes. Si alguien ha logrado algo, si alguien ha alcanzado algo, no es por su fuerza, no es porque es más determinado, no es porque tiene más fe que otro. Dice, ustedes saben
que en Asia sufrimos de tal manera que incluso perdimos la esperanza de conservar la vida. Hermanos, cuando pierdes toda esperanza, te das cuenta que no estás aquí porque tenías opciones. Usted no está aquí porque tenía alternativas. Usted vino porque se quedó sin salida, porque se quedó sin puertas para abrir, porque se quedó sin escapatoria. Y ahí tuvo que doblegarse. El orgullo, la vanidad, agachar la cabeza y decir: es verdad, lo que me han predicado es verdad. Dejo de confiar en lo que yo confiaba y ahora acepto que necesito de Él. No somos autosuficientes, somos dependientes de Él. Él es mi sustento, Él es mi fuerza, Él es mi vida, Él es mi aliento, Él es todo para mí. Porque al final solo debe sonar una canción en nuestra boca. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Al final, cuando lleguemos a su presencia, lo único que podemos decir es que confiamos en el que resucita a los muertos. Es que aun cuando no teníamos esperanza de vida, hermanos, muchos aquí estaban desahuciados por la sociedad. Muchas familias aquí fueron dadas por perdidas. Muchos jóvenes han sido tachados como inservibles. Pero Dios aparece en nuestra vida y toma de lo que fue despreciado, y toma de lo vil, y toma de lo imperfecto y lo hace perfecto, hermano. Ayer estaba escuchando a un joven que me estaba contando su historia. Sus padres se separaron, lo dieron en adopción con otras familias, y ahí Dios comenzó a tratar con él. Intentó quitarse la vida 2 veces y ahora hace 3 años ha sido rescatado y salvado por Jesús. Y yo le decía: nunca olvides el nombre que se te dio. ¿Sabes por qué? Porque ese nombre cambió tu vida para siempre. Ahora tú le perteneces a Él. Ahora eres de Él, y no en tu propia fuerza, no en tu propia prudencia. Es que la misericordia de Dios, es que la soberanía de Dios, es que la bondad de Dios nos ha alcanzado. Dios quebranta tu orgullo. Dios quebranta tu autoconfianza para enseñarnos que los que confían en Él no son defraudados, no son dejados de lado. Los que alzaron su mirada y pusieron su confianza en Dios fueron salvados y librados. Hermanos, estas cosas os he dicho para que en mí tengan paz. Es verdad, van a ser perseguidos, es verdad, los van a rechazar, es verdad, pero yo les voy a dar una garantía: yo voy a estar con ustedes. Escóndanse en mí, que yo voy a ser su refugio. Vengan a mí, que yo voy a ser su punto tranquilo. Vengan a mí, que tengo una fuerza para defenderlo. Estamos en las manos del Señor. ¿Quién podrá arrebatarnos de su diestra de justicia? Confía.
Primera de Pedro 3:14 dice: dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen. No se dejen asustar. Póngase en pie, por favor. No se dejen asustar. No se dejen asustar. Estás viendo muchas noticias de TikTok. Cierra eso. Estás viendo muchas noticias de Facebook. Cierra eso. Comienza a escuchar las noticias del cielo. Noticia del día. Último minuto. Dios reafirma su promesa de velar por esta iglesia. Noticia del día, último minuto. Dios reafirma su promesa de que viene por nosotros. Noticia del día, último minuto. Dios reafirma su promesa. Alguien en esta mañana que quiera reafirmar, que quiera entregar a Dios su dolor, que quiera entregar a Dios su suficiencia y decirle: todo te pertenezco, todo soy tuyo, Señor. Voy a oír tu voz y voy a confiar en tu palabra. No teman, no se dejen asustar. No teman, no se dejen asustar. Nuestro Dios vive.